Es a ti, ¿verdad? Nunca voy a voltear para allá. ¿O sí? ¿O poquito? ¿Es para allá? O sea, yo Tu volteo para micrófono allá. recuerda que debe estar aquí. ¿Yo aquí? Ajá. Y acuérdate que es más allá de mí, tiene que estar hacia allá. Entonces Yo aquí ahí. literal soy un adorno. Ok. Amigos de Sistema Michoacano de Radio y Televisión, bienvenidos a una emisión más de los Conversatorios Michoacán. El día de hoy, y en el marco de esta lucha a la prevención del suicidio, el equipo de producción pensó en este tema, que es muy importante que nosotros podamos hablar, visibilizar y poner en el mapa, ¿no? El tema del día de hoy es el peligro de la psicología pop. ¿Está bien? No estar bien. Como diría costumbre, pero no lo es, tenemos a la psicoterapeuta Citlali Osegueda. Híjole, bienvenida a los Conversatorios Michoacán una vez más. Y pues nada, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, primero, muchísimas gracias por abrirme este espacio una vez más y de verdad que por el favor de tu atención, porque finalmente que nos pongamos en este ratito de charla nos va a ayudar a reflexionar acerca de cosas que de pronto se popularizan mucho, se ponen de moda y bueno, de pronto eso no sabemos qué tanto puede beneficiar o afectar. Yo siempre digo que nunca hay nada tan malo que no te dé nada, ni tan bueno que te lo dé todo. Y en este caso, el tema de la psicología pop, y me gustaría empezar con eso, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué se puso de moda? Entonces, bueno, en este espacio, durante este tiempo, yo me voy a referir a psicología pop, a todo este conjunto de consejos que se ven mucho en redes sociales o que se popularizan mucho y se masifican para dar soluciones rápidas a circunstancias que son de orden como muy importante, ¿no? Es decir, si yo tengo un problema social, afectivo, de relación, toda la psicología pop lo que va a hacer va a ayudarme como a normalizar o a minimizar desde una postura poco profunda y a veces un poco cómoda para el sujeto que lo está viviendo, una solución que puede no ser tan pues como tan real, tan apegada o tan eficiente. Entonces, esa sería la psicología pop. Y desde ese lugar, bueno, yo siempre digo que de pronto se pone mucho de moda, no sé si ustedes, pero últimamente en el consultorio yo me encuentro con los adolescentes que dicen cosas como, es que me disocié. Y entonces yo digo, así me da algo, ¿no? Así, porque la disociación es un mecanismo de defensa que bueno, que emana del psicoanálisis, esta primera fuerza de la psicología, y donde habla de un proceso donde el sujeto, digamos que se le parte la conciencia, y entonces disociarse es este proceso en donde la persona, imagínate que está como en una película, no se siente en la realidad, está pasando por un momento de, digamos, de desintegración de su yo. Y entonces cuando los chavos empiezan así de, ay, discúlpame psicóloga, me disocié, bueno, a mí me da algo, porque en realidad no es una disociación, pero entonces empezamos a acuñar este tipo de conceptos y es ahí donde empieza a haber este tipo de cosas que a mí me parecen peligrosas. ¿Peligrosas para quién? Para las personas que estamos en el proceso de aprender sobre nosotros mismos, porque una de las cosas que hablábamos ahorita antes de empezar es que no somos una sociedad que estemos educados para vivir digamos, las emociones, no tenemos esta educación en la inteligencia emocional. Generalmente nos dicen, si ya conoces el nombre de las emociones, entonces ya las manejas, y no es cierto. A veces queremos resolver algo pensándolo o poniéndole un concepto, pero en realidad la emoción se tiene que sentir. Entonces,
¿Peligro para quién? Para quienes estamos aprendiendo, ya seamos niños, adolescentes o adultos que estamos en proceso de construcción, de exploración personal o de conocernos y este trabajo como personal, que popularicemos o nos acuñemos a ese tipo de conceptos que de pronto son un poquito más ligeros. Con esto no quiero decir que no puedan darle como utilidad a cosas que no son tan profundas, porque no todo en la vida es trauma, y ese es otro de los puntos importantes. La psicología pop te justifica y dice que todo lo que la gente haga y te incomode es un trauma, porque entonces todos tenemos heridas de infancia. Eso también se popularizó mucho. No sé si a ti bueno, has escuchado estas últimas conceptos de las 4 heridas que se supone que todos tenemos. ¿Tú recuerdas estas? Híjole, no tanto. Sé que es humillación, aceptación, o sea, bueno, es rechazo, pertenencia. ¿No? Casi. Decimos que existen 4 heridas y bueno, si alguien te hace algo, entonces está tocando tu herida de abandono, de reconocimiento, de rechazo. Y me falta una que no me acuerdo, seguramente esa es la que yo tengo porque se me olvida, mi mecanismo de defensa ya está aplicando. Entonces, no todas las personas no han resuelto sus heridas de infancia, no todas las personas tenemos como la obligación. Sí es cierto que que establecemos relaciones con las personas y que todos tenemos un lenguaje del amor que también se popularizó muchísimo. Ojo, con esto no estoy diciendo que estos conceptos son psicología pop. Estos conceptos tienen fundamentos psicológicos. Lo que estoy diciendo es que al usarlos como de manera indistinta para darle la explicación a ciertas cosas que nos incomodan, ese es el uso que se le está dando a un concepto que, bueno, viene con un fundamento científico y, bueno, de muchísimo análisis. Y con esto pongo el ejemplo de un lápiz. O sea, yo puedo tener aquí un lápiz y si con mi lápiz yo uso ese lápiz para escribir poesía, entonces estoy dándole un buen uso al lápiz. Pero si yo ese lápiz lo uso para rayar la hermosa cantera, entonces el uso de esa herramienta está siendo un uso inadecuado. Y entonces ahí hablamos de esto. No son los conceptos los que estoy diciendo que estén mal, sino el uso que le estamos dando a partir de redes sociales y como digamos, usarlos de forma indistinta. Bueno, entonces no todos estos conceptos se van a aplicar a una circunstancia. Y entonces ahí voy. Otro de los peligros de la psicología pop es que patologizamos, es decir, enfermamos al que no está enfermo y normalizamos al que sí está enfermo. Muchísimas veces hemos escuchado de, si no te da paz, ahí no es, red flag, ¿no? Y entonces es, a ver, espérate. Por ejemplo, en las relaciones, yo me dedico pues a niños, adolescentes, y en los adolescentes y adultos jóvenes pasa mucho el tema de las relaciones. Es que me hizo la red flag porque no me contestó las siguientes 2 horas, y entonces nos dan como todo este protocolo de, bueno, pues yo no sabía, pero como trabajo con adolescentes, ahora ya me sé todos los protocolos y todos los escalones que se tiene que llegar antes de tener un novio. Las pusimos más complicadas ahora porque entonces ahora hay quedantes, hay salientes, hay un montón de cosas y todos esos tienen sus propias reglas. Y si no cumples con los criterios, entonces lo esperado es que eso sea una conducta de red flag, y como red flag y como personas que ya somos muy trabajados con nosotros mismos y tenemos autoestima fuerte y tenemos todos nuestros límites bien trabajadísimos porque TikTok nos dijo, entonces tienes que salirte de la relación. Y entonces yo les digo, pausa, espérense tantito. No todas las relaciones de principio te van a ofrecer un confort. A veces las relaciones, y casi siempre, son el experimento en donde te vas a conocer y vas a conocer al otro. Y nadie que esté conociendo a alguien y que tenga las mariposas en la panza va a pasarla por la comodidad. Entonces, aguas con eso, porque no se trata de decir que todas las personas con las que no te llevaste bien son personas con heridas de infancia, con estilos con lenguajes del amor disfuncionales, o peor aún, que son narcisistas, la triada oscura, que son psicópatas integrados y todos estos. Entonces, vamos pasando por la vida como poniéndole etiquetas a toda la gente, y esa es la parte peligrosa, porque para
etiquetar dentro de lo estricto que significa un diagnóstico las personas que son los profesionales. ¿Cuáles son los profesionales en este caso? Psicólogos y psiquiatras. Entonces, si de por sí ya teníamos estigma los psicólogos con que a los psicólogos solo van los que están ¿qué? Locos. Sí, claro. Entonces, si ya de por sí teníamos estigma, pues con la psicología pop nos la ponen más complicada porque pues entonces ahí todavía se hacen más estigmas. Ciertamente la diferencia entre una conducta disfuncional es algo que pues, le molesta al sujeto, le incomoda al sujeto y le incomoda a los demás. Cuando ya estamos hablando de trastornos mentales, hay una característica interesante, y no te lo digo para que vayas y luego se lo cuelgues al vecino, ¿verdad? O a la suegra, o a tu papá o a tu mamá. Muchas veces la persona que está con un trastorno no siente la disfunción o la incomodidad en él. Y yo siempre pongo estas dos líneas imaginarias. Imaginen que aquí está la línea de salud mental y enfermedad mental en este extremo, y abajo de esa línea está el bienestar emocional y el malestar emocional. Yo puedo ser una persona que medianamente estoy saludable, ¿no? Y estoy en este extremo, pero a veces la paso tan mal porque estoy triste, porque estoy ansiosa, porque estoy, no sé, pasando alguna circunstancia incómoda propia de la vida, y entonces yo estoy en el malestar emocional, pero eso no me hace ser una persona que tenga un trastorno emocional, depresivo, ansioso, etcétera. Y una persona que tiene un trastorno mental, es decir, tiene una enfermedad mental y está de este lado, a veces no tiene la conciencia o la empatía del daño que está haciendo, y entonces él puede estar feliz y decir, yo no tengo ningún problema. De hecho, por ahí hay esta canción de Facundo Cabral, donde dice, yo estoy rodeado de estas personas de pip, y una vez que nosotros decimos estoy rodeado de uno de esos, es que ese no sabe qué es eso. Entonces, no necesariamente un trastorno mental tiene que tener la conciencia el sujeto de que lo está transitando. Y de ahí otra de las cosas, o sea, yo puedo tener una circunstancia que a mí me incomoda, pero si a mí me incomoda, la responsable de moverme de ese lugar, ¿quién es? Yo. O sea, yo no puedo hacer que tú te muevas de un lugar porque a mí me incomoda. Y entonces ahí viene la responsabilidad del sujeto. Entonces decíamos, no podemos estar patologizando lo normal ni normalizando lo enfermo. De ahí algo muy importante. Como seres sociales que somos, nosotros vamos desarrollando y tratando de satisfacer estas necesidades que Abraham Maslow, un señor que estudió hace muchos años, dijo que había una pirámide, y entonces dijo que teníamos que tener primero las necesidades fisiológicas satisfechas, es decir, comer, dormir, hacer pipí, darnos besitos y como función fisiológica. Y después íbamos a tener que tener satisfechas las funciones o las necesidades de seguridad, es decir, que pues no me estén cayendo bombas, que yo tenga un lugar donde dormir, que yo pueda medianamente sentirme seguro o segura. Y después viene una muy importante que es la de pertenencia, y ahí voy a hacer otro énfasis en el tema del peligro de la psicología pop. Como somos seres sociales necesitamos pertenecer. Si yo tengo un grupo de adolescentes o de niños que están en desarrollo y todo lo que está ocurriendo me va a hacer pertenecer, porque entonces yo soy la disociada igual que mis compañeros adolescentes, o soy no sé, cualquier circunstancia que se ponga de moda, me va a hacer estar en un potencial peligro, porque si está de moda, y bueno, como fenómeno social, déjenme compartirles que de pronto está este fenómeno del cutting. El cutting es esta liberación del estrés a partir de hacerse pequeños cortes sutiles, que pues, bueno, tip para los papás, piernas, panza, brazos, y entonces los chavos y los adolescentes, o desde niños, desde chavitos de 9, 10 años, se empiezan a cortar para liberar ansiedad. Es cierto que el monto del dolor que le genera al sujeto es, pues bueno, le libera de otros dolores, dicen ellos, emocionales, pero si yo estoy normalizando una conducta como esta, pues es altamente probable que yo empiece a tener umbrales de dolor
tanto físicos como psicológicos, más alto, empiezo a ampliar esto y bueno, ahí cabe como un comentario importante porque ahí es donde empezamos a decir, no, bueno, si se está cortando, y entonces ahí empezamos a reinterpretar y a disminuirle peligro, por ejemplo, a estas conductas que decíamos también fuera del aire. Una cosa es un suicidio consumado, es decir, disponer de la vida consumado y ahí acabó, pero eso es un porcentaje de la población. Abajo de ese número vamos a encontrar los que no se consuman, abajo de ese número los que tienen actos, pero no son, digamos que tan dirigidos, o sea, son actos de autolesión, pero no están tan dirigidos hasta el final. Abajo de eso hay otro nivel otro porcentaje de población que solamente tiene ideaciones. Una ideación, a diferencia de decir, yo por ejemplo puedo decir, no, es que me quiero morir, ¿no? Yo me quiero morir porque llegué tarde, no sé, lo que sea. Esa es una expresión muy corta. Ideación es cuando una persona no solamente lo dice, sino además se piensa, está imaginándose el escenario, se imagina cómo lo haría, cómo reaccionaría la familia, qué carta va a escribir. Todo esto ya está sumándose poco a poquito, poco a poquito. Entonces, cuando yo estoy hablando de que como sociedad somos un grupo que vamos a buscar pertenecer a nuestros amigos, a las prácticas que tengan nuestros amigos, ahí estoy hablando también de que normalizar o decir, no, bueno, es que si alguien va a cometer una circunstancia de autolesión, a veces dicen avisa y a veces dicen no avisa, y la realidad es que no siempre se avisa, no siempre no se avisa, y entonces de ahí la importancia de que estemos, lo que decíamos hace un rato, con la conciencia de que hay procesos que nos van a estar avisando con los sujetos, no verbalmente, y yo siempre les digo a los papás, ojo, que no te lo diga platicado, no quiere decir que no te lo esté diciendo, es decir, hay conductas, hay cambios en los hábitos del sujeto que nos están avisando que algo le está ocurriendo a ese sujeto. Entonces, bueno, como grupo social es importante que recordemos que tenemos necesidad de pertenencia y es importante en dónde estamos llevando a nuestros hijos, a nuestros adolescentes o nosotros mismos como adultos, a dónde nos estamos llevando a pertenecer. Y decíamos hace un rato, si yo tengo alguna incomodidad, la responsable de sacarme de ahí soy yo. Y me gustaría entonces hacer como el eslabón a otra de las reflexiones importantes de la psicología pop y el peligro. Tus papás lo están haciendo o lo hicieron lo mejor que pudieron. Tu responsabilidad como… yo siempre les digo a los papás más o menos que por ahí de los 9, ya los niños hacemos travesuras. Ya no les pedimos permiso, ya mentimos, ya agarramos el videojuego, ya hacemos cositas que no les pedimos permiso a los papás. Si medianamente como a los 9 nosotros ya tomamos nuestras propias conductas, ya de los 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, ya no podríamos usar la misma justificación como es que todo lo que hago y me duele y me lastima es porque yo sufrí un trauma de pequeño, mis papás lo hicieron muy mal, y entonces ahí viene otro de los conceptos de la psicología pop, que es todo lo que te pasa es culpa de los padres, ¿no? Entonces, no, hay gente que sí efectivamente tuvo circunstancias límites en sus escenarios familiares, donde vivieron circunstancias de abuso muy fuertes y hay historias muy lamentables, pero también hay historias en donde ese tipo de personas tuvieron una capacidad de afrontamiento en la vida y pudieron resolverlo. Y de ahí que decimos, bueno, pues es que estos dos que son hermanos, uno se hizo bien malandrín y el otro lo hizo muy bien. ¿Cómo? Bueno, pues tienen también que ver con la capacidad de afrontamiento del sujeto, y la capacidad de afrontamiento del sujeto sí o sí, perdónenme todos los que hablan así bonito de que la crianza positiva también incluye, ya me iba yo a echar el balcón ahí, me voy a balconear, la crianza positiva también incluye la frustración para los hijos. La tolerancia a la frustración es lo único que te va a vacunar para que entonces tú salgas al mundo y llegues aquí y entonces la calle esté cerrada y no caigas en crisis y no te quieras
llevar a un límite solo porque algo no te está saliendo como tú esperas que te salga. Y ojo, insisto, hay circunstancias de vida por alguna alteración que puede ser un trastorno, una condición bioquímica, que entonces puede ser que la persona no tenga la habilidad para tener una capacidad de afrontamiento muy resolutiva, pero no todos estamos en esa. Entonces es importante que las personas nos frustremos, nos sintamos mal y seamos capaces de afrontar esta circunstancia. Perdóname, necesito tomar agua. Bueno, cuéntame. Nadie te limita. Oye, justo hablando del bonito trauma y yo saltándome el protocolo, una disculpa. Hablábamos sobre la infancia y entonces no es responsabilidad de tus papás, pero ojo, aquí y algo que a mí me enfrentaron así en un espacio terapéutico, me dijeron, ok, tienes esta herida, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? Ahí es hacia dónde, ¿cómo nos hacemos? Ok, no dije que no es responsabilidad de los padres, dije que llega un punto en el que ya no podemos seguirlo responsabilizando, porque la herida está ahí, ¿no? Y entonces ya duele, ya es la sangrísima ahí, nos duele y tal. Pero no es lo mismo que yo vaya y vea mi herida en vivo y la use como justificación, otra vez el ejemplo del lápiz, a que yo esté consciente de que tengo ciertas sensaciones o ciertas experiencias o ciertas emociones o ciertas conductas, en realidad aquí lo que importa es conducta porque yo soy psicóloga cognitivo-conductual, yo tengo ciertas conductas que si las estoy justificando a través de esto me pasó y esto me hicieron, entonces pues la verdad es que nos estamos desresponsabilizando y entonces es pues pobre de mí porque alguien me hizo esto. Un buen proceso terapéutico, yo siempre les digo, solucionar no significa que lo olvidaste y ya no te duele. Solucionar significa que está ahí, que hay momentos en los que puedes decir, bueno, esto me incomoda, esto me provoca, pero yo ya no lo uso ni como justificación para lastimar a los otros, ni como justificación para seguirme lastimando y quedarme ciclado en las mismas conductas no resolutivas. Tienes que perdonar a tus padres, puedes no perdonarlos, o sea, si quieres no perdonarlos está bien, solo no uses a tus padres como el vehículo para continuar lastimándote y diciendo esto que me hicieron mis padres cuando yo era niño de 3 años, porque además yo siempre también les digo, y hagan este ejercicio conmigo, tus padres hicieron un montón de cosas, bueno, pero inserte la figura que mejor le acomode, tu padre, tu tutor, tu maestro, tu maestra, tu ex, o sea, quien quieras, inserte la persona y la figura que le acomode. ¿Cuántas cosas feas pasaste con ese personaje? No, mi relación con este sujeto que está aquí, tú me volteaste la cara 5 veces, me gritaste 7, pero al lado de esas 5 y 7 más o menos me dan 12 circunstancias feas, al lado de esas 12 situaciones feas, traumáticas y horrendas, yo tengo más cosas que solo eso, tengo circunstancias neutras y circunstancias positivas. Se convierte en un conflicto cuando yo focalizo toda mi atención en lo negativo. Y entonces, si todo es negativo, 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 es cierto que el mundo me está dando cosas negativas, pero yo también tengo una tendencia a solo focalizarme en eso. Y una vez más, si yo soy una persona promedio, neurótica promedio, pues, o sea, ¿no? Así como todos los que estamos medianamente aquí, exceptuando los que tengan algún diagnóstico, que bueno, ahí esos no podrían. Una neurótica promedio no tendría que focalizarse solamente en lo negativo, tendría la opción de ver el panorama un poquito más completo y de ahí tomar decisiones, porque una de las cosas que parece que son automáticas es yo me levanto todos los días pienso más o menos, el 95% de mis pensamientos más o menos son los mismos los que tuve ayer, que los que tengo hoy y que creen, que los que voy a tener mañana. Entonces, si yo no empiezo a modificar ese 95 para que sea un día 94 y luego 93, entonces yo voy a seguir en el bucle y esa es la parte incómoda de la psicología. El trabajo terapéutico cuesta trabajo, o sea, no es gratis, no es chambita de, ay, bueno, pues un día me voy a levantar y ya no me va a doler, no. Y ese es otro de los peligros. Otro concepto importante es, que les decía al principio, no podemos pensar o creer que solo por saber el nombre de las cosas
dejan de incomodar o doler. Esa es otra, ¿no? Ya sabemos que tenemos ansiedad, ya sabemos que es ansiedad por separación, ya sabemos que tengo apego evitativo. Ajá, sí, y luego, ¿qué haces con eso? Porque pues sí, pues ya estoy llena de etiquetas por todos lados, pero ¿dónde están los actos en donde tomo conciencia de eso y empiezo a crear relaciones más sanas? No te van a quitar el apego evitativo, es altamente probable, pero sí vas a tener conciencia y vas a decir, bueno, si ya estoy sintiendo mi necesidad de fuga de esta relación que me genera ansiedad, pues bueno, voy a tolerar, y ahí vamos a una de las soluciones frente a la psicología. Tolera el malestar. No te estoy diciendo que te hagas la Madre Teresa de Calcuta y te sacrifiques, pero necesitamos volver a la experiencia de tolerar el malestar. Me duele, me incomoda, es feo, es incómodo. Sí, tú puedes con eso. Oye, Citlali, pero hay circunstancias en donde hay violencia, hay golpes, eso no lo toleres. O sea, tolera el malestar de algo que es tolerable. Cuando ya se implica la seguridad personal o la de tu sistema familiar, yo les digo que desde los niños hasta los adultos, si vas a romper con el ambiente, o sea, si te pones en peligro tú, pones en peligro a alguien o pones en peligro el ambiente, entonces ya algo no está funcionando bien. Eso no se tiene que hacer así. Entonces, tolera el malestar con el que sí puedas, ¿no? Porque entonces ahora es red flag, no te quedes, no es ahí, no. Y entonces tenemos una pandemia y una crisis tremenda donde nadie se queda con nadie, donde nadie tolera nada, donde todos salimos corriendo. No te apegues, es imposible no apegarse, es imposible no querer, es imposible no vincularte, y solamente hay que hacerlo como de formas conscientes. ¿De qué te ríes? Es que justo estás hablando como tenemos esta pandemia, no sé qué. Ok, sí, todos, y aparte todos están sufriendo porque fue el de enfrente. Ah, claro. Es que no me quisiste. Sí. Es que, ¿no? Entonces justo por eso me da risa el asunto de todos estamos aventándole todo el tema al de enfrente, y es, sí, pero cuando se puso difícil nuestra relación, ¿qué hiciste? Te fuiste. Claro. O te lo callaste, o no lo hablaste, o no. Y entonces ahí es cuando, pero es que fue él, ella el que no quiso. Y entonces yo ahí digo que yo soy muy pro de la educación emocional desde las primeras etapas. Es probable que tú y yo, mira, así como dicen, es probable que hoy sembres un árbol y a ti no te va a tocar la sombra. Es probable que tú no veas el beneficio y la bondad de ser personas emocionalmente educados. Es probable que no, pero si no lo hacemos, eventualmente vamos a seguir siendo tan disfuncionales. Y ojo, ahorita estamos hablando de quitar como el tema de esta popularización, es decir, de no dejarnos llevar como todas estas frases facebookeras y no dejarnos arrastrar por esa línea positivista de no duele, todo está bien. No, sí duele, y sí pica, y sí incomoda, y sí hay que manejar circunstancias que pues no puedes cambiar, ¿no? Pero no te quedes arrastrando en eso, no te quedes lastimándote sobre eso. De pronto me dicen en temas de relaciones, Citlali, ¿cómo le voy a hacer? Esta es buenísima. ¿Cómo le voy a hacer para darme cuenta en la primera cita o en las primeras salidas que la persona no es un narcisista? Y entonces, porque pues con este tema de pronto de las apps, de las citas, de salir, o no sé, ya esto es en el mundo más adultito, ¿no? ¿Cómo voy a salir con alguien y yo sin conocerlo y voy a tener ahí mis momentos de besos y apapachos? ¿Y cómo voy a saber si sí o si no? ¿Qué tal que yo amanezco con alguien y tal? Y entonces yo digo, a ver, alto. Me estás diciendo que quieres tener una conducta de alto riesgo, ¿no? Pero esperando no tener riesgo. Es incoherente. O sea, las relaciones, insisto, sirven para ir conociendo al otro y conociéndome a mí en la relación con el otro. Y hablo desde a mí como papá de un menor, a mí como papá de un adolescente, a mí como persona que sale a emparejarse al mundo, pero las relaciones son para que tú te conozcas y te hagas responsable de eso. No puedes esperar que en una interacción con un menor, o sea, con un chiquito, con un mediano, con un adulto, estés poniendo toda la circunstancia para tener una circunstancia de riesgo
como por ejemplo, es que mi hijo no me hace caso y se me sale corriendo del coche porque tal, pero pues tú como papá, ¿en qué momento, perdóneme, pues lo agarraste, lo trajiste y le dijiste, de aquí no te mueves, y hay de ti donde te muevas? Estás queriendo permitir conductas de riesgo sin que corras riesgo. Eso es totalmente incoherente, ¿no? Entonces, eso va un poco con esto. O sea, tenemos una pandemia en donde la crianza positiva, es que la crianza positiva tiene muy buena prensa, pero la ejecutamos muy mal, porque crianza positiva no significa no poner límites y no cuidar. De la misma manera que la crianza que me hicieron a mí mis papás, o sea, mi papá me volteaba a ver con la tercera inclinada oblicua, y yo ya sabía que, uy, ¿no? Pero es ir buscando también, pues bueno, este conocimiento personal del que estamos diciendo. Y ahí va una de las últimas, que a mí me encanta. La psicología pop dice, todos terapia psicológica, todos. Y yo digo, no, soy psicóloga. A mí me choca ir a terapia, me choca. Tengo toda mi vida en terapia. Es mucho dinero el que se invierte en eso, y muchas horas. Y luego sigo igual de loca. Pero la terapia sirve para que te hagas consciente, para que te hagas responsable, pero no todas las estructuras de personalidad toleran procesos terapéuticos. Por eso hay diferentes abordajes. Hay psicoanálisis, yo no podría estar en ese. Hay cognitivo-conductual como este, no, vete por aquí, no hagas esto, no grites, no corras, no empujes, muy bien. Hay humanistas, y yo siempre les digo, y hay personalidades que no podrían con un humanismo, porque el tema de, por ejemplo, hablarle a la silla vacía, pues no te da. Hay personalidades que sí pueden con eso. Hay otro tipo de abordajes, ya ahora se llaman dialéctico-conductuales, hay un montón de abordajes. No todas las personas necesitan terapia o les funciona, más bien, todas las personas necesitamos trabajar con nosotros mismos, pero no todos lo van a lograr a través de un proceso terapéutico. ¿Qué se puede? El arte, el deporte. De hecho, el arte y el deporte, hay otro mecanismo de defensa de Freud, de ese señor que les dije, no Maslow, el otro Freud. La sublimación es justamente tomar esa energía que tienes y que duele, pica, incomoda, y la conviertes en arte, en un dibujo, en una carrera de 100 metros, en una obra, ¿no? Aquí que estamos en el teatro tan bonito, todos los que hacen aquí, todos estos que están tocando aquí cada viernes, están sublimando. Y entonces hay mecanismos como para ir resolviéndonos. A algunas personas nos va a servir la terapia, todos necesitamos trabajo personal, pero no todo se va a resolver a través de ese tipo de terapia que ahorita esté de moda, ¿no? Entonces, ese es otro de las realidades en donde pues sí, hay que trabajarle, pero no siempre vamos a solucionarlo ni rápido ni de forma así todos somos felices para siempre. Eso es absolutamente mentira. Vas a ser feliz un ratito y luego vas a ser infeliz y luego vas a volver a desenfelicitarte, y así vamos a estar, porque finalmente esa es la dinámica de la vida. Cuéntame. Y yo más traumado de lo que llegué aquí. Pues ni modo. Pues no consumas tanta psicología pop, cariño. Pues justo, es que es el tema. A ver, tenemos toda esta tendencia que, a ver, de repente ya todos estamos diagnosticados en TikTok, en Instagram, y entonces la bonita frase motivacional de lunes, y aparte los piolines de mi mamá, y es que tú puedes, eres el mejor y sal de ahí, ¿no? Y es, ajá, sí, yo sé que puedo, creo, pero entonces, ¿eso a dónde me lleva? A mí, y disculpe la gente que me está escuchando y me diga, ay, ni aguantas nada, me lleva a que mi sentimiento o mi emoción sea minimizada y decir, no puedo compartirlo con mi mamá porque va a decir, sí puedes, no pasa nada. Pero entonces ahí, fíjate, otra vez estamos responsabilizando a la mamá de, a ver, tu mamá está haciendo lo mejor que puede, tu mamá te dice, tú puedes, mijito, porque dale, porque es para lo que le alcanza. Yo les digo, de las mamás y de los amigos y de las parejas, reciban lo que se recibe, es decir, no esperes que tu mamá te saque de la depresión, vete, y entonces ahí sí, si ya detectaste que estás con una intolerancia al, órale, ándale, entonces vete a un proceso, porque no todo se va a solucionar con el echaneganismo, o sea, no es así. Si tú estás notando que ya tienes ciclos en los que entras periódicamente, o que ya tienes un rato intentando salir de
una circunstancia y no lo estás logrando, pide ayuda. Y es ahí donde decimos, pide ayuda. Oye, Citlali, ¿en qué momento se pide ayuda? Bueno, es que desde chiquitos hasta los grandes es cuando la circunstancia te está rebasando y no estás logrando. ¿Qué significa no lograrlo? Estoy teniendo problemas, y fíjense en las áreas. Digamos que tenemos diferentes esferas. La personal, ¿no? Si yo estoy que no me soporto a mí, ya me está avisando que hay algo que no está bien. Si yo estoy con mis relaciones de pareja o mis cercanos, ¿no? Y también tengo problemas ahí, ya tengo dos esferas como tocadas. Si además tengo problemas en mi trabajo o en la escuela, si soy adolescente, ya tengo tres. Ojo, los adolescentes siempre vamos a tener, los adolescentes siempre vamos a tener algún tema de intolerancia con nosotros mismos porque estamos creciendo y nos estamos como ajustando, pero cuando ya se convierte en un conflicto, cuando estoy queriendo autolesionarme, por ejemplo, o no me quiero en absolutamente nada. Bueno, entonces tenemos el área personal, el área de pareja y el área laboral o académica. Tenemos el área social. Y entonces, si ya estoy viendo que muchas áreas de mi vida están pigmentadas por esta hipersensibilidad, porque me dijeron échale ganas y yo no puedo tolerar que me digan échale ganas, entonces voy y me busco, ahora sí, o un proceso terapéutico, o voy y pregunto con más personas que me puedan aportar acerca de mi disfunción, porque no siempre estamos acostumbrados a reconocer lo que nos está pasando. Este es un micro comercial. Cuando alguien comete un error, ¿me estás haciendo señas porque ya tengo que acabar? Cuando alguien comete un error, hay 4 cosas que pueden hacer. Obsérvalo y piénsalo. ¿Tú qué haces? La primera es, yo cometí un error y lo que hago es negarlo. No es cierto, mira, no, es que no fui yo. Segunda cosa, justificarlo. Bueno, es que sí, llegué tarde, pero es que mira, había un cierre y una toma y tal, ¿no? Tercer cosa, pelearlo. Sí, pero es que yo llegué tarde, pero tú siempre llegas más tarde y entonces tal. Y la última, ¿cuál creen que es? Aceptarlo. No, en el irte ya estás en la anterior. La última es aceptarlo. Entonces, si nosotros estamos viendo que como conducta constante estoy haciendo esta evasión del reconocer el error y esto me está generando conflictos, vete a terapia, ¿ok? No te sientas que nadie te está avalando tu sentimiento. Tú aválalo, tú di, me siento mal, y entonces busca una solución y responsabilízate del hecho. También, oigan, ya no estamos chiquitos. Y eso es una cosa que yo platicaba en algún momento sobre esto, ¿no? Al menos voy a hablar por mi generación, estamos muy cerca de los 30. Y es, es que todavía hay una disculpa si yo apedreo de repente a alguien y pues tengo que pedir permiso y entonces porque no me puedo salir de mi casa porque todavía estoy chiquito y entonces, o sea, ¿sabes? Y son cosas que yo he empezado a ver y decir, oye, pues ya tienes tus añitos como para hacerte responsable de ti. Y ojo, a lo que yo iba con la pregunta anterior, era porque hace 2 o 3 días, así yo scrolleando en redes sociales, me sale un anuncio de ¿tienes TDAH y no lo sabías? Haz tu diagnóstico aquí. ¿No? Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Ok, ahí creo que son 2 cosas y me parece importante puntualizarlas. La primera es que efectivamente los periodos se están alargando y cada vez hacemos estos lazos de dependencia más acerca de el papá, la mamá, y siempre alargamos más esta adolescencia. De hecho se llaman adolescentes tardíos, los de 30 que viven con los papás. Sí, de nada. Entonces eso existe y eso es un proceso social que, como otros que yo les estaba comentando, que como que las circunstancias de pronto de la vida no dan para que a los 20 y tantos ya te salgas y trabajes y seas independiente, tengas tu casa y pagues todas tus cuentas. Pero una cosa es la independencia económica y otra cosa es ir trabajando sobre la independencia emocional, porque el fenómeno que decíamos de si mi papá es culpable de todo lo que me pasa, por lo tanto yo no soy culpable de lo que me pasa, y yo digo no eres culpable, pero sí eres responsable de cómo lo manejas. Entonces, si tú no vas responsabilizándote de este hecho, vamos a tener 40 y varios y voy a seguir viviendo
en la casa de mis papás, responsabilizándolos de mi economía y de todos los procesos emocionales que yo pueda estar teniendo. Entonces, esa es una. Y bueno, yo siempre digo, ¿no? Como les digo a los chiquitos, tú puedes con esa frustración, mijito, órale, dale. ¿Cómo le vas a hacer? No tengo idea, dale, pero tú puedes y vamos, venga, que sí puedes. No te estoy dejando solo, te estoy acompañando, pero, o sea, lo que sea que te está pasando, somos capaces como seres humanos de sostenerlo y tolerarlo. Y si no, entonces te mueves de donde estás, porque como dice Odín Dupeirón, no eres un árbol, no estás plantado, te puedes mover. Bueno, esa es una. Dos, este tema, justamente, una de las críticas que yo pongo en el énfasis es, no puedes diagnosticarte. O sea, una lista de cosas que ves en TikTok, en redes sociales, incluso en el DSM-5, o sea, el DSM-5 es el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, versión 5 de la APA, que es la Biblia de los trastornos mentales. Ahí te dice, tienes que cumplir con tantos criterios durante tanto tiempo y quitando estas otras posibilidades. Es decir, un TDA tiene que tener tal durante tanto tiempo, y ese TDA no se debe de asociar, por ejemplo, a circunstancias de estrés, de una enfermedad, de una no sé qué. Entonces, ni siquiera para las personas que estamos de este lado es tan fácil. Nosotros, yo psicóloga, lo que tengo que hacer para diagnosticar a alguien es observar, en principio, yo que trabajo con adolescentes y niños, es sistema familiar. ¿Cómo se llevan los padres? Si le ponen reglas y no le ponen reglas y todas estas. La conducta del sujeto, hacerle pruebas y después probar algunas técnicas, modificaciones de conducta y tal. Y después de todo eso, es decir, me toma 2 meses como especialista en niños y en adolescentes, 2 meses aprox, para decir, ¿sabes qué? Sí tiene tal cosa, ¿sabes qué? No tiene tal cosa, ¿sabes qué? Sí tiene tal cosa, pero no era eso que te dijeron, se llama de este otro color, no es rojo, es azul. Entonces, hay que ser muy prudentes con eso, porque una de las cosas que ocurre frecuentemente es que ahorita, si alguien no te cae bien y terminaste con alguien, todos los hombres son narcisistas, todas las mujeres son narcisistas y todos los hombres o mujeres somos psicópatas integradas, perversos. No es cierto, no todos. A veces la gente solamente es malcriada, a veces. Y esta onda de etiquetar hacia afuera, ¿a qué me refiero? Ok, ya sé que yo, no sé, en un supuesto tengo TDA y soy ansioso y tengo esto, y entonces lo empiezas a utilizar como justificación y como tu estandarte. Ay, es que, no sé, justo en esta onda del malcriado, es que no te saludé porque no te vi, porque estaba yo distraído y tal, que ojo, pasa, pero entonces hay veces que lo haces de manera consciente y después ya es tu justificación. Sí, de hecho yo creo que otra de las cosas bien fuertes que está ocurriendo es que a partir de, yo creo que de pandemia para acá, hay un fenómeno que es como, tengo ansiedad, y entonces ya, como tienes ansiedad, no, espérense, yo les digo que somos una sociedad, México, bueno, Latinoamérica, pero México es una sociedad en donde la emoción es lo más importante. O sea, a este sujeto no le digas nada porque está triste, no, porque está enojado. Y entonces la emoción justifica casi que cualquier circunstancia porque tal. Entonces, si a eso le sumamos ahora el reconocimiento y la validación de las circunstancias psicológicas y emocionales, entonces estamos haciendo esta duplicidad en justificación, porque somos un grupo social que le cuesta mucho trabajo reconocer y decir, mira, mi manera de estar bien contigo en el trabajo porque no me caes bien es mantener esta distancia, y puedo ser educado y decir buen día, pero hasta ahí no más, porque siempre estamos en este tema de la complacencia, ir allá y ay, no me saludó, entonces puede no saludar, o sea, puede decirte buenos días y o sea, no necesitas llevarte bien con todo el mundo, como dije hace rato. Si a veces hay circunstancias en donde en contextos terapéuticos les decimos a los hijos, no tienes que perdonar a tus padres, no tendrías que estar en no vas a crear un ambiente laboral tenso, porque si te fijas que siempre tengo que hacer esa balanza, porque luego me dicen en redes, es que entonces no tengo que saludar. No, sí, saluda, sé educado, pero no te desvives por algo que tal. Y eso, responsabilízate del hecho de decir, Juan, me cae mal, no lo quiero saludar, buen día de Rosa, listo, ya, vámonos, ya. ¿Por qué? Porque si no, entonces
tú vas a usar eso como un mecanismo de justificación y no tiene justificación. O sea, tu TDA, aunque te haga disperso, no justifica tu falta de educación o tu falta de empatía o no. Y si en algún punto dices, pues no lo salude, y alguien te dice, oye, para mí, Iram, es muy importante que me saludes todos los días, tú vas a decir, ok, pues lo voy a intentar, ¿no? O sea, voy a intentar hacer ese cambio, pero en realidad es que no es mi responsabilidad que sea para ti importante, voy a tratar de colaborar en este vínculo, pero pues tampoco te voy a estar cargando, ¿no? Porque justo yo he visto y vivido de cerca a esta persona que está diagnosticada con ansiedad y de repente tal, ¿no? Y entonces he visto como todo el entorno le está dando ansiedad. Ay, no, quítenle eso, no, váganse para allá, no, acompáñenlo afuera, no, llévenlo a su casa, no, y es como… Quiero decir algo ahí bien importante, muy a propósito de nuestro listón amarillo. Una cosa es un proceso psicológico. El proceso psicológico puede incluir alteraciones de orden emocional y mental, ¿ok? Y está, digamos, en este ámbito. Si esto fuera un espectro de color, entonces sería este espectro de color que está aquí. Y entonces se va a ir cambiando a matices en donde vamos a tocar otro espectro de color, que es un proceso de tipo orgánico, es decir, una enfermedad mental que está asociada a una alteración bioquímica, juguitos de la cabeza, juguitos cerebrales, en donde no puedes frenarlo de forma por tu voluntad, ¿no? Entonces, si tú tienes una circunstancia, un proceso depresivo, y bueno, la depresión es como la más llevada y traída, pero no nada más la depresión ocurre, o sea, hay trastornos mentales de tipo esquizofrenia, esta otra área en donde también hay un gran porcentaje de población que cuando están cursando una circunstancia como estas terminan desafortunadamente en una situación de autoagresión o de suicidio. Entonces, no todo ocurre en el marco de, ay, pues pobrecito, nada más es algo que llevándolo de aquí y lo vamos a quitar y le hacemos airecito, se va a curar. No es cierto. Hay circunstancias en donde tienes que tener fármacos, muy disciplinadamente tomarlos, porque si no se te altera los pensamientos, la conducta, las emociones y pierdes sentido de realidad. Y hace ratito yo lo hice un poco como haciendo la broma, pero yo decía neuróticos promedio. Hay muchísimas clasificaciones, pero digamos que el padre de la psicología, Freud, decía que había neuróticos, perversos y psicóticos. Digamos que los perversos son todos estos narcisistas de los que hablábamos hace un rato, y los psicóticos son personas que pierden el contacto con la realidad. Si tú pierdes el contacto con la realidad, ya estás del otro lado, ya, o sea, es muy difícil que yo con voluntad y con ven para acá, hazte para acá, mira, ven, volteame a ver, eso no existe. O sea, una persona que esté en un brote psicótico no tiene contacto con la realidad, está delirando, está alucinando y no lo puedes traer solo por voluntad. Así que me parece que este es un tema en donde tenemos que poner un acento muy importante, porque no puedes responsabilizar a alguien que tiene un proceso orgánico, es decir, no vamos a decirle, ay, pues pobrecito de ti, a ver cómo le haces, no, pero tampoco lo vamos o sea, lo que decíamos hace rato, no vamos a banalizar, no hay que patologizar esto, ni hay que normalizar esta otra parte. Hay que buscar y hay que ser responsables cuando estamos en una circunstancia de orden orgánico, bioquímico, neurológico, y cuando estamos en una circunstancia que, por ejemplo, un cuadro de ansiedad también se puede manejar con fármacos, pero no es ni de cerca un cuadro de ansiedad, por muy grave que esté, o sea, un ataque de pánico y estas cosas que son muy fuertes, son muy agobiantes, pero no es lo mismo que un cuadro psicótico. Estamos hablando en el espectro de color, estamos hablando del azul clarito y del azul marino casi negro. Entonces, es importante que también alcancemos a distinguir esta gama de posibilidades. Y para ir cerrando, es importante yo saber qué puedo hacer yo como papá. A ver, ojo aquí, ¿qué puedo hacer yo como papá cuando estoy cachando o me estoy dando cuenta que me llevé a mi hijo hija,
con una psicóloga que está utilizando este tipo de herramientas con mi hijo? Uy, esta es muy buena, espero que haya venido de afuera, porque sí. Bueno, para empezar, los psicólogos o los psiquiatras tenemos que tener cédulas profesionales. Un psicólogo que sale y egresa no puede ser psicoterapeuta. Tenemos que tener cédula profesional de licenciado en psicología, pero además tenemos que tener cédula profesional, cédula de terapeuta en alguna escuela. Cualquier persona que te dé soluciones rápidas, y entiendo que de pronto es muy frustrante, no es muy confiable. Yo no pondría a mi hijo en alguien que me ofrece que en un mes, nosotros de pronto, por ejemplo, la psicología breve, la psicoterapia breve, son más o menos 10 sesiones, 11 sesiones, y son 2 meses, semanalmente, rigurosamente, te empiezan a dar estrategias y van como llevándote de la mano. Así que si te ofrecen algo como que te suene tan milagroso, yo sospecharía. Y sí es importante que si estás viendo que tu hijo, otra vez, ¿no? O sea, no tan rápido, pero si estamos viendo que en un mes y medio, no vamos notando ciertas modificaciones que nos dejen tranquilos. Ojo, que nos dejen tranquilos. ¿Qué voy a decir aquí? Que un depresivo, que si tu hijo está en depresión y ya los ves que está con conductas estas de las que hablábamos hace rato, ¿no? Que está cortándose, que pertenece a un grupo de gente donde está oscurito, triste, deja de comer, tal, que si esos signos no van disminuyendo, no es que de un mes a otro yo esté esperando que el hijo ya sea la felicidad andando, porque eso es mentira, eso no existiría. Si existe así, entonces sospecha más. Si no va disminuyendo esos pequeños signos, entonces yo creo que sí es importante que cuestiones. Un buen terapeuta en adolescentes o en niños siempre tiene que tener el primer vínculo con los padres. Si es un espacio terapéutico donde se promete y se cumple la confidencialidad, pero pues es tu hijo, o sea, no puedes decir, pues sí, a ver, ahí hágale. Entonces, que tenga sus cédulas como psicólogo, como terapeuta, que tenga entrevistas periódicas con los padres y que te dé retroalimentaciones y que veas que la conducta medianamente está teniendo ciertas modificaciones. Si no es así, yo te diría, cuestiona. Y también creo, insisto, no todos los abordajes son para todas las personalidades. Yo soy una terapeuta directiva y en el espacio donde yo trabajo hay 4 terapeutas o 5 terapeutas más donde hacemos las mismas técnicas, pero tienen un estilo de personalidad diferente. Yo digo que yo lo que digo suena como a ladrido y lo que dicen las otras suena como meloso y como hadas, porque su estructura de personalidad es un poco diferente. Entonces también tiene que tener esto que en psicología se llama vínculo terapéutico. Si a tu hijo de pronto no le gusta ir y se resiste mucho, eso también es un dato, ¿no? Siempre y cuando pues que tu hijo no sea el problema, un reto a la autoridad, ¿no? Porque un reto a la autoridad no va a querer ir ni conmigo, ni con nadie, ni con nadie. Entonces, este tipo de cositas también podrían ser buenos índices para saber si el sujeto y el abordaje está funcionando o no. Estelely, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido un placer escucharte, porque aparte es importante poner este tipo de temas allá afuera. ¿Y por qué? Porque de pronto como papás, uno nunca sabemos qué hacer. Con la pena nunca se sabe qué hacer, de que si le hice para acá, ya tal herida, que para acá, ya, ¿no? Al final va a pasar siempre. Entonces, y poner esto en el mapa de que existe. Yo cuando platicamos sobre el tema fue, ¿pero qué es eso? Pero, o sea, ¿cómo? Entonces, hay una parte de la psicología que también puede funcionar o no puede funcionar, eso dependerá de cada persona, pero esto es como los licuados para bajar de peso y como todo esto, ¿no? De, a ver, nos vamos a enfrentar un proceso de pérdida de peso y que te va a llevar, no sé, 1 año, nos vamos a una cosa así. Y de pronto pero si te tomas esto… En 6 meses. En 6 meses. Y a ver, ojo, hay muchos abordajes alternativos y ahí puede funcionar para ciertas cosas, pero si funcionó y se solucionó, perfecto, qué bueno, ya seamos todos felices. Si no está funcionando porque verdaderamente
tiene un componente de fondo, es decir, ahora sí, un trauma, una circunstancia que dejó muy marcado al sujeto, un problema que está implicando la neurología o otras ciertas cosas, entonces no pensemos en esta zona de soluciones para arreglarlo, busquemos otras, y si esa no, busquemos otra, y si esa no, busquemos otra. Siempre vamos a encontrar, no se trata como de esto sí y esto no. Hay cosas que sí funcionaron, padrísimo, qué bueno, si ya te funcionó la manifestación, pues qué bueno, ya, ahí quedó, pero si no te está funcionando la manifestación, búscate otro tipo de abordaje que pueda ayudarte a solucionar aquello que te está atormentando. Pues perfectísimo. Oigan, antes de irnos, para mí es importante poderle decir a la Secretaría de Cultura muchísimas gracias por el espacio, al teatro también muchísimas gracias, a todo el equipo de producción, a camarógrafos, al equipo del sistema, al equipo técnico del teatro, al equipo técnico del sistema michoacano, a los camarógrafos, a toda la gente que hace posible esto, muchas gracias. Te tengo tu bonito reconocimiento. Muchas gracias. Que viene firmado, claro que sí, por el director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pues eso es todo por esta tarde. Yo te quiero hacer la invitación, revisa tu mente, sentimientos y todo lo que tengas que revisar desde una manera, desde un lugar consciente. Hay instituciones públicas que te pueden apoyar y que pueden hacer este acompañamiento. Yo nada más te quiero decir hasta la próxima. Yo soy Irán Vázquez, para mí es un placer acompañarte en cada emisión de los Conversatorios Michoacán. Hasta luego. Muchas gracias.